Solo 8 minutos bastaron para que una niña desapareciera para siempre. No fue de noche, no fue en un barrio peligroso, no fue en una ciudad violenta. Fue a plena luz del día, en una zona residencial tranquila, mientras hacía algo tan inocente como andar en bicicleta. Y lo más aterrador es que si esto ocurriera hoy, millones de teléfonos sonarían al mismo tiempo. Pero en 1996 el mundo aún no estaba preparado. Este no es solo un caso de crimen real. Es el origen de uno de los sistemas más importantes de la historia moderna. Un sistema que hoy salva miles de vidas, pero que nació de la peor tragedia imaginable. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo y deja tu like, porque historias como esta no solo revelan misterios reales, también muestran cómo una sola decisión puede cambiar el destino de millones de personas. Y si este caso no hubiera ocurrido, hoy el mundo sería un lugar mucho más peligroso para los niños. En enero de 1996, Arlington, Texas, era una ciudad común, de familias trabajadoras, escuelas tranquilas y calles donde los niños aún jugaban sin miedo. Nadie imaginaba que en pocos días su nombre quedaría marcado para siempre en la historia del crimen real. Allí vivía Amber Agerman, una niña de apenas 9 años, aplicada en la escuela, siempre en el cuadro de honor, querida por maestros y compañeros. Le encantaba dibujar, escribir pequeñas notas para su madre y cuidar de su hermano menor. Pero sobre todo amaba montar en bicicleta. Su bicicleta rosa era su tesoro más preciado, un regalo reciente que simbolizaba su libertad, su infancia y su inocencia. La madre de Amber, Donna, la criaba sola junto a su hijo Ricky. Había escapado de una relación violenta para protegerlos, luchando cada día por darles una vida mejor. A pesar de las dificultades, Amber era una niña feliz, sensible y protectora, muy unida a su madre. Le dejaba cartas, dibujos y pequeños mensajes para animarla. Era de esas niñas que iluminan una casa con solo entrar. Nadie podía imaginar que su historia terminaría convertida en uno de los casos más impactantes de las desapariciones infantiles. El sábado 13 de enero de 1996, amaneció con un clima inusualmente cálido. Amber y su hermano Ricky de 5 años estaban en casa de su abuela. No había clases y querían salir a jugar. Amber insistió en usar su bicicleta rosa. Pidieron permiso para dar una vuelta por el vecindario. Era algo normal en los años 90. Los niños aún salían solos, sin miedo, sin sospechas. La abuela aceptó con una simple condición: no alejarse demasiado. Nada parecía peligroso. Eran alrededor de las 3:10 de la tarde cuando ambos salieron pedaleando. Ese fue el último momento normal en la vida de Amber Agerman. Pasaron solo unos minutos cuando algo comenzó a sentirse extraño. Ricky regresó solo, sin Amber. Al principio la familia pensó que quizás se había retrasado, que estaba jugando con algún vecino. Pero Amber no era una niña desobediente. No solía romper reglas. Los minutos pasaban y ella no volvía. Cuando le preguntaron a Ricky qué había ocurrido, explicó que Amber le había pedido que avanzara un poco más rápido. Él obedeció, sin imaginar que esa decisión lo perseguiría toda su vida. Cuando miró hacia atrás, su hermana ya no estaba. Mientras la familia comenzaba a desesperarse, una pieza clave emergía a pocas casas de distancia. Un vecino mayor estaba sentado en su porche disfrutando del día. De pronto, vio a una niña en bicicleta rosa. Luego observó una camioneta negra que se detuvo bruscamente. En segundos, un hombre salió del vehículo, agarró a la niña y la lanzó dentro del asiento del conductor. La menor luchó con todas sus fuerzas, intentó escapar, pero el hombre arrancó y desapareció. No era un malentendido, era un secuestro a plena luz del día. El testigo llamó de inmediato a la policía, pero la descripción era desesperadamente limitada. Un hombre joven, cabello oscuro, una camioneta negra, demasiado poco para detener a un depredador que ya estaba huyendo. Minutos después, la familia encontró la bicicleta de Amber tirada en el suelo, intacta, abandonada. En ese momento marcó el inicio del verdadero horror. Una bicicleta no se deja así por accidente. La policía desplegó patrullas, revisó calles, interrogó vecinos, cerró accesos. Pero había un problema gigantesco que nadie comprendió en ese instante. En 1996 no existía ningún sistema de alerta masiva para niños secuestrados. No había notificaciones en teléfonos, no había redes sociales, no había un mecanismo para advertir de inmediato a millones de personas. La información viajaba lento, demasiado lento, y cada minuto que pasaba, el secuestrador se alejaba más. Hoy se sabe que en un secuestro infantil las primeras horas son decisivas, cada minuto cuenta, pero en aquel entonces, la sociedad aún no había aprendido esa lección. La noticia comenzó a difundirse en televisión y radio, pero cuando la mayoría del país escuchó el nombre de Amber Agerman, la oportunidad de rescatarla con vida ya se estaba desvaneciendo. 4 días después ocurrió lo impensable. Un hombre que paseaba a su perro cerca de un arroyo vio algo extraño en el agua. Al acercarse, descubrió un cuerpo. No era una niña. La policía confirmó lo peor. Amber tenía 9 años, había sido asesinada brutalmente. La niña que días antes pedaleaba feliz había sufrido un destino que nadie pudo evitar.
Arlington quedó paralizado. El país entero quedó en shock. Pero esta historia no terminó ahí. En realidad, ahí fue donde todo comenzó, porque la muerte de Amber no solo destruyó a una familia, también dejó al descubierto una verdad aterradora. El sistema había fallado. No existía una forma rápida de movilizar a la sociedad cuando un niño desaparecía, y esa falla costó una vida. Y lo más inquietante es que este crimen no solo se convirtió en uno de los casos más recordados del crimen real, sino que encendió una chispa que cambiaría la historia para siempre, porque del peor horror imaginable nacería un mecanismo capaz de salvar miles de niños en todo el mundo. Pero para entender cómo una tragedia se transformó en una herramienta histórica, primero hay que comprender el vacío que dejó este crimen, el vacío que expuso la fragilidad de toda una sociedad que creyó estar a salvo, hasta que dejó de estarlo. La muerte de Amber Hagerman no solo destruyó a una familia, también dejó al descubierto una verdad que nadie quería aceptar en 1996. Si un niño era secuestrado, el país entero quedaba prácticamente ciego durante las horas más importantes. No existía un sistema rápido para alertar a la población. No había una red de emergencia nacional, no había un mecanismo capaz de movilizar a millones de personas en minutos. La policía hacía lo que podía, pero luchaba contra el tiempo con herramientas obsoletas, dependiendo de llamadas telefónicas, boletines impresos y noticieros que tardaban horas en reaccionar. ¿Y el tiempo, en los secuestros infantiles? Es el enemigo más cruel, porque cada minuto que pasa reduce drásticamente las probabilidades de encontrar con vida a la víctima. Mientras la familia de Amber enterraba a su hija, intentando comprender cómo una salida en bicicleta terminó en una pesadilla irreversible, una mujer en otra parte de Texas no podía quitarse el caso de la cabeza. Se llamaba Diana Simone. No era política, no era funcionaria, no era investigadora criminal. Era una madre común, con una vida normal, que al ver el rostro de Amber en las noticias sintió un miedo paralizante, el mismo que sienten millones de padres cuando imaginan que algo así podría ocurrirle a sus propios hijos. Una pregunta la atormentaba día y noche en por qué nadie avisó al país entero cuando Amber fue secuestrada. ¿Por qué la noticia tardó horas en difundirse? ¿Por qué no existía un sistema capaz de interrumpir transmisiones, alertar carreteras, estaciones de servicio, policías, conductores, comerciantes, ciudadanos comunes? En el mismo instante en que una niña desaparecía, Diana comprendió algo que cambiaría la historia moderna de las desapariciones infantiles. Si la gente hubiera sabido en tiempo real que una niña había sido secuestrada, si miles de ojos hubieran estado atentos en autopistas, calles, gasolineras y cruces, el secuestrador habría tenido muchas menos posibilidades de escapar. El criminal no se habría movido en la sombra. Habría sido observado, habría sido detectado. Amber no murió solo por la maldad de un criminal. Murió porque el sistema era lento, porque la información viajaba con la velocidad de los años 80 en un crimen que exigía reacción del siglo XXI. Esa idea se convirtió en una obsesión. Diana comenzó a investigar por su cuenta. Descubrió que no existía ningún protocolo nacional para secuestros infantiles. Cada ciudad actuaba de manera distinta. Algunas emitían boletines, otras no. Todo dependía de decisiones burocráticas, de autorizaciones, de trámites que consumían horas críticas. Era como si el país entero reaccionara tarde, siempre tarde, como si la maquinaria del Estado estuviera diseñada para moverse con calma ante un crimen que no perdona la lentitud. Entonces decidió hacer algo impensable para una ciudadana común: cambiar el sistema desde cero. Empezó a escribir cartas sin descanso, a periodistas, a jefes de policía, a políticos estatales, a gobernadores, a cualquier persona que pudiera escucharla. Su propuesta era simple pero revolucionaria: crear un sistema de alerta de emergencia específico para niños secuestrados, que activara a toda la población en cuestión de minutos, no de horas. Un sistema que interrumpiera transmisiones de radio y televisión, que pusiera a millones de ciudadanos en modo búsqueda inmediata. Al principio, nadie la tomó en serio. Era solo una madre más, escribiendo cartas. Una voz aislada en medio de la burocracia. Pero Diana no se detuvo. Insistió una y otra vez, impulsada por una convicción inquebrantable. Su argumento era imposible de ignorar. Si un niño desaparece, cada conductor en carretera podría estar cruzándose con el secuestrador sin saberlo. Cada gasolinera, cada tienda, cada semáforo, cada peaje es una oportunidad de rescate desperdiciada si la gente no está informada. El país entero puede convertirse en una red de búsqueda, pero solo si recibe la información a tiempo. Finalmente, logró que su idea llegara a un medio de comunicación local. Y entonces ocurrió algo inesperado. La propuesta tocó una fibra sensible en la sociedad. El público recordaba a Amber. Recordaba su rostro en las noticias, recordaba la bicicleta rosa abandonada en el asfalto, y comprendió que esto podía volver a pasar en cualquier momento, en cualquier ciudad, con cualquier niño. La presión mediática comenzó a crecer, las autoridades ya no podían ignorarlo. Así nació el primer programa piloto en Texas,
una alerta de emergencia que interrumpiría transmisiones de radio y televisión cuando un niño fuera secuestrado y existiera información concreta del sospechoso. El sistema fue bautizado con el nombre de Amber, no como un homenaje simbólico, sino como un recordatorio permanente del precio de reaccionar tarde. Así nació la alerta Amber, lo que hoy parece normal. En ese momento era una idea radical. Nunca antes se había creado un sistema nacional dedicado exclusivamente a desapariciones infantiles. Y lo más impactante es que comenzó a salvar vidas casi de inmediato, en sus primeros años de funcionamiento. Niños secuestrados fueron localizados en cuestión de horas gracias a ciudadanos comunes que reconocieron vehículos, placas, rostros, ubicaciones. Personas que jamás habrían sabido del secuestro sin la alerta. La tragedia de Amber se transformó en un escudo para miles de niños. Pero mientras el mundo celebraba este avance histórico, una pregunta seguía flotando en el aire como una sombra persistente: ¿quién mató a Amber Hagerman? Porque el caso seguía abierto y el asesino seguía libre. A pesar de los miles de agentes involucrados, de las decenas de pistas, de las innumerables entrevistas, el responsable nunca fue identificado oficialmente. La camioneta negra jamás fue localizada. El hombre descrito por el testigo se desvaneció como un fantasma. Con los años surgieron sospechosos. Uno de los principales fue un delincuente sexual que vivía cerca de la zona, con antecedentes por secuestro y agresión, pero nunca hubo pruebas suficientes para vincularlo de forma definitiva. Otro nombre apareció tiempo después, cuando un asesino en serie confesó múltiples crímenes. Algunos investigadores creyeron que podría estar relacionado con el caso de Amber. Sin embargo, nuevamente, no hubo evidencia concluyente. El expediente se llenó de teorías, pero se vació de certezas. El crimen que dio origen a uno de los sistemas más importantes del mundo sigue sin resolverse. Y eso es lo más perturbador de todo, porque significa que quien hizo esto pudo haber seguido caminando libremente durante años. Quizá, incluso hasta hoy. Cada aniversario de la muerte de Amber, la policía recibe nuevas pistas, algunas prometedoras, otras delirantes. Pero el paso del tiempo juega en contra. Testigos mueren, recuerdos se desvanecen, pruebas se deterioran. Y aún así, el nombre de Amber nunca desapareció, porque cada vez que suena una alerta Amber en un teléfono, su historia revive. Cada notificación es un eco de aquel sábado de 1996. Cada niño rescatado es una vida que Amber no pudo tener. Pero esta historia aún guarda un último giro inquietante, porque el caso de Amber no solo expuso un fallo en el sistema, también reveló algo mucho más oscuro sobre la naturaleza humana, algo que sigue ocurriendo en silencio, incluso hoy, incluso ahora, incluso en lugares que creemos completamente seguros. Con el paso de los años, el nombre de Amber Hagerman dejó de ser solo el de una víctima y se convirtió en un símbolo mundial. Su historia ya no pertenecía únicamente a una familia destrozada, sino a millones de padres que cada día miran a sus hijos salir de casa con la esperanza silenciosa de que regresen sanos y salvos. Sin embargo, detrás del legado de la alerta Amber se esconde una realidad incómoda que pocos quieren aceptar. Este sistema existe porque el peligro nunca desapareció. Cambió de forma, se volvió más silencioso, más inteligente, más difícil de detectar. El mundo no se volvió más seguro, solo se volvió más consciente. El caso de Amber reveló una verdad que las sociedades modernas prefieren ignorar. La amenaza no siempre vive en callejones oscuros o barrios marginales. A veces se esconde en calles tranquilas, a plena luz del día, en vecindarios donde la rutina crea una falsa sensación de seguridad. El secuestro de Amber ocurrió en un entorno normal, en un horario común, en una escena cotidiana, y precisamente por eso resultó tan aterrador. Demostró que el peligro no avisa, no da señales claras, no respeta contextos. Puede surgir en el momento más común y destruirlo todo en segundos. Tras la creación de la alerta Amber, muchos creyeron que el problema estaba resuelto, que el sistema era una solución definitiva. Pero la realidad es más compleja. La alerta no elimina el crimen, solo aumenta las probabilidades de combatirlo. Es una red de emergencia, no un escudo infalible. Y esa diferencia es crucial, porque recuerda que la amenaza sigue presente, esperando un descuido, una distracción, un segundo de vulnerabilidad. Durante décadas, investigadores han revisado el expediente de Amber una y otra vez. Nuevas tecnologías, análisis de ADN más avanzados, bases de datos criminales internacionales, sistemas de reconocimiento. Cada avance reabre la esperanza de identificar al responsable, pero el tiempo es implacable. Las pruebas se degradan, los recuerdos se distorsionan, los testigos envejecen o mueren. Las oportunidades se pierden. El crimen perfecto no siempre es el más inteligente, sino el que ocurre cuando el sistema aún no está preparado. Y aún así, la sombra del asesino sigue presente, no solo por lo que hizo, sino por lo que representa. Es la personificación de un peligro que no ha desaparecido, un recordatorio permanente de que la maldad no necesita escenarios extremos para actuar. Puede surgir en la normalidad absoluta, mezclarse con la rutina, pasar desapercibida entre miles de rostros comunes. Mientras el culpable permanece desconocido,
el mundo sigue escuchando el nombre de Amber, no como el de una víctima olvidada, sino como el de una advertencia viva. Cada vez que una alerta Amber interrumpe una pantalla, la historia de Amber regresa al presente. No es solo un protocolo de emergencia, es la consecuencia directa de un error colectivo que costó una vida. Para Digicement, de ese horror nació una de las mayores victorias de la sociedad moderna. La alerta Amber demostró que cuando la información fluye rápido, la comunidad se convierte en una red de protección. Ciudadanos comunes, convertidos en ojos y oídos de emergencia, han salvado miles de vidas sin portar armas ni placas, solo prestando atención a una notificación en su teléfono. Personas que jamás pensaron involucrarse en un rescate, terminaron siendo la diferencia entre la vida y la muerte de un niño. Cada vez que suena una alerta Amber, se activa una cadena invisible de solidaridad. Conductores observan carreteras con mayor atención. Cajeros miran a los clientes con otros ojos. Policías redoblan patrullajes. Empleados, estudiantes, comerciantes, personas comunes, cooperan sin conocerse, unidos por un mismo objetivo. Todo gracias a una niña de 9 años que salió a montar bicicleta y nunca volvió. Amber Herman no eligió convertirse en un símbolo. No eligió ser recordada por un sistema de emergencia. Pero su historia obligó al mundo a cambiar. Su nombre quedó grabado no solo en archivos policiales, sino en la conciencia colectiva de una sociedad que aprendió demasiado tarde. Y aquí surge la parte más inquietante de su legado. Para que la alerta Amber exista, primero tuvo que morir una niña. El sistema se construyó sobre una ausencia, sobre una pérdida irreversible. Y eso plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas tragedias más son necesarias para corregir fallas que aún no vemos? ¿Cuántas vidas deben perderse antes de que la prevención avance más rápido que el crimen? Porque aunque hoy existe la alerta Amber, los secuestros no han desaparecido. Los criminales se adaptan, cambian, buscan nuevas formas de pasar desapercibidos. La tecnología protege, pero también puede ser utilizada para ocultarse mejor. El peligro sigue ahí, silencioso, esperando distracciones, confianzas excesivas, momentos de rutina. El caso de Amber no es solo una historia del pasado, es una advertencia permanente. Nos recuerda que la seguridad es frágil, que la rutina puede engañarnos, que la normalidad no garantiza protección, que incluso en los lugares más tranquilos, el riesgo puede aparecer sin aviso. Y sobre todo, nos recuerda que cada minuto importa. Si el mundo hubiera reaccionado 8 minutos antes, tal vez esta historia sería distinta. Hoy, cada alerta que aparece en una pantalla es una oportunidad de cambiar un destino. Cada persona que presta atención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un niño desconocido. La sociedad entera se convierte en un eslabón de una cadena de rescate que no existía en 1996. Ahí se es el verdadero legado de Amber. No solo el sistema que lleva su nombre, sino la conciencia colectiva que despertó. Porque mientras su asesino sigue siendo un misterio, su impacto es innegable. Amber Hagerman murió, pero su historia sigue salvando vidas. Y quizá esa sea la única justicia posible cuando la verdad completa nunca llega. Porque al final, su nombre no se convirtió en sinónimo de tragedia, se convirtió en sinónimo de esperanza. Y cada vez que una alerta Amber rescata a un niño, el mundo le devuelve, aunque sea un poco, lo que le fue arrebatado aquel sábado de 1996. Esta no es solo la historia de un crimen real, es la historia de cómo una pérdida cambió al mundo. Y también es un recordatorio inquietante de que la próxima alerta podría aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier pantalla. Y cuando eso ocurra, no será solo una notificación más, será la diferencia entre una historia que termina en tragedia y una que aún puede salvarse. Porque al final, la verdadera pregunta no es qué le pasó a Amber, la verdadera pregunta es: ¿qué haremos nosotros cuando vuelva a sonar la alerta?